El silencio de Jerusalén se partía en susurros de miedo. Afuera, un océano de antorchas anunciaba la furia de Asiria. 185.000 guerreros listos para borrar una ciudad del mapa. Pero esa noche no fue un ejército el que decidió el destino. Fue un mensajero del Altísimo, invisible, incontenible. El ángel que acabó con un ejército entero. Prepárate. Lo que vas a escuchar no es una leyenda. Es un relato que estremeció a reyes y aún hoy hiela la sangre de quienes lo recuerdan. Suscríbete, deja tu like y adéntrate con nosotros en esta historia que la gente susurra. El ángel destructor. El silencio de la noche era pesado sobre Jerusalén. Las murallas crujían con el viento y detrás de sus piedras miles de hombres rezaban con el corazón encogido. Afuera, más allá de las puertas cerradas, un mar oscuro de antorchas ardía en la distancia, el ejército de Asiria. 185.000 soldados, bestias de guerra, carros y armas que habían devorado reinos enteros. El rey Ezequías caminaba en la penumbra de su palacio, con los labios secos y la mirada fija en el suelo. En su mano aún sostenía la carta de amenaza enviada por Sennacherib, el soberbio rey de Asiria, que se atrevía a decir que ni el Dios de Israel podría librar a su pueblo de la destrucción. El aire estaba envenenado con ese orgullo blasfemo. Ezequías se había postrado en el templo horas antes, extendiendo la carta ante el altar como quien entrega un cadáver al cielo. Había clamado con voz quebrada: «Oh Señor, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, tú eres el único Dios de todos los reinos de la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras de Sennacherib, que ha enviado a injuriar al Dios viviente». En las cámaras oscuras del templo, su oración quedó suspendida como un eco. Y fue entonces que el profeta Isaías envió palabra. Así dice el Señor: «No temas las palabras que has oído. Yo pondré en él un espíritu, y sabrá que no lucha contra hombres, sino contra el Altísimo». La noche avanzaba. Afuera, los asirios se habían extendido como una plaga de acero alrededor de la ciudad. Se escuchaban las carcajadas de los soldados, los cánticos paganos, el retumbar de tambores que celebraban la inminente caída de Jerusalén. Pero en algún punto, cuando las hogueras aún ardían y el murmullo del campamento parecía eterno, el viento cambió. No fue un viento natural. Era un aire helado, denso, que descendió como una sombra invisible sobre las tiendas asirias. Los caballos comenzaron a relinchar nerviosos, los perros se encogieron con un aullido apagado, y un silencio extraño se posó en medio de los hombres. Entonces ocurrió. Nadie lo vio llegar con ojos humanos. Ningún vigía alcanzó a describirlo. El ángel del Señor descendió, no como una figura de alas doradas, sino como un abismo que caminaba entre los mortales. Una presencia que no pertenecía al mundo, que hacía que el aire mismo se partiera en cuchillos de hielo. Los soldados, uno tras otro, empezaron a sentir que algo invisible los sofocaba. Algunos despertaron en medio de la noche, con el corazón latiendo como tambor, mirando la nada, percibiendo un terror inexplicable. Un susurro recorrió las tiendas: «Algo camina entre nosotros», y aquel que escuchaba moría. El ángel no blandió espada de hierro, sino una fuerza que ninguna carne soportaba. Los cuerpos comenzaron a caer como hierba segada. El aliento se detenía en los pulmones, los ojos se nublaban, la sangre se congelaba dentro de las venas. El silencio era absoluto, roto solo por algún grito sofocado que se apagaba demasiado rápido. Un capitán asirio salió de su tienda tambaleando, intentando dar órdenes. Vio hombres desplomarse de rodillas, con las manos en el pecho, como si algo invisible los estrangulara. Abrió la boca para clamar, pero una sombra le cubrió los labios y cayó sin vida. No hubo combate, no hubo choque de espadas. Fue una matanza silenciosa, sin resistencia, como si una mano inmensa hubiera cerrado el libro de sus vidas de un solo golpe. Los que aún respiraban intentaban correr, pero la oscuridad se movía más rápido que ellos. Algunos creyeron ver figuras blancas entre las sombras, como brasas encendidas que pasaban rozando,
cegando a todo el que tocaban. Otros decían que escucharon un canto lejano, un lamento de voces no humanas, como si el mismo cielo llorara mientras ejecutaba la sentencia. La noche fue larga. Jerusalén dormía en su temor, sin saber que más allá de sus murallas, el campamento asirio se había convertido en un valle de cadáveres. Al despuntar el amanecer, cuando la primera luz rozó los estandartes caídos, se reveló la magnitud del juicio. 185.000 cuerpos yacían inmóviles, diseminados como muñecos rotos sobre la tierra. Las antorchas apagadas humeaban todavía. Los carros estaban detenidos, y ningún grito de guerra se escuchaba. Un hedor insoportable comenzó a levantarse, una pestilencia de muerte que helaba los huesos. Los pocos sobrevivientes, aturdidos, sin comprender, huyeron despavoridos, dejando tras de sí un silencio espectral. En Jerusalén, cuando los exploradores salieron a observar, el espectáculo los dejó sin palabras. Un ejército que la noche anterior parecía invencible, había sido arrancado de la faz de la tierra por una sola mano. Nadie entendía cómo, nadie podía describirlo con certeza. Solo sabían que aquello no era humano. El terror se esparció por las ciudades vecinas. Las historias viajaban como ráfagas. Un ángel había descendido y con un solo paso había extinguido a miles. Los ancianos repetían con voz temblorosa: cuando el Altísimo envía a su mensajero, ni el ejército más poderoso puede alzarse contra él. Sennacherib, humillado, huyó de regreso a Nínive. Ya no eran gritos de soberbia los que salían de sus labios, sino un silencio enfermo, en su propio templo, mientras rendía culto a sus ídolos. Fue asesinado por la espada de sus propios hijos. Así terminó el que se había atrevido a desafiar al Dios viviente. La memoria de aquella noche nunca se borró. El ángel que acabó con un ejército se convirtió en un espectro de advertencia, un recordatorio de que lo invisible vigila y que hay fuerzas que el hombre jamás puede enfrentar con lanzas ni escudos. En Jerusalén, aún generaciones después, cuando las noches eran frías y las estrellas parecían sangrar sobre las murallas, los ancianos narraban a los jóvenes: hubo una vez que un ejército entero se alzó contra el pueblo de Dios, y en una sola noche, sin espada humana, fue reducido a polvo por el ángel del Señor. Y en la penumbra, al escuchar esa historia, el corazón temblaba, porque todos sabían que aquel mensajero aún existía, esperando la orden de descender de nuevo.